La noticia cayó como una bomba silenciosa en la redacción de los principales diarios deportivos españoles. Florentino Pérez, ese hombre capaz de hacer magia contable en medio de normas de fair play financiero más estrictas que un aduanero suizo, lo había vuelto a hacer. Ibrahima Konaté, el central del Liverpool, ya era jugador del Real Madrid. Nada de rumores ni filtraciones interesadas, ni siquiera Fabrizio Romano se enteró a tiempo. Todo cerrado, firmado y hasta con foto de Konaté abrazando a un Florentino vestido, como no, de traje impoluto a 35 grados bajo el sol de Valdebebas. El madridismo entero apenas daba crédito. No porque el francés no fuera un central de garantías, que lo es, fuerte como un roble, rápido como un ave y con una salida de balón que haría sonrojar al mismísimo Varane de sus mejores días, sino por el momento en el que se dio el fichaje, justo cuando se hablaba más de renovar a Nacho con una cláusula simbólica o de probar definitivamente a Marvel en el primer equipo. Pero Florentino no entiende de tiempos ni esperas. Si ve una oportunidad, la caza. Si se le escapa, compra al que le quitó esa oportunidad. Y si no hay ni lo uno ni lo otro, inventa la necesidad y la convierte en estrategia. Y así, sin ruido, Konaté se subió al tren blanco rumbo a Chamartín. La negociación, según fuentes internas del club que prefieren no ser identificadas pero que seguramente están en la nómina de algún programa nocturno de tertulia deportiva, fue tan rápida como quirúrgica. El Liverpool, con la herida aún abierta por haber perdido a Salah para Arabia y sin saber muy bien si reconstruir o reciclar, no opuso demasiada resistencia. El nuevo técnico Red, todavía más confundido que Klopp al principio de su etapa, aceptó la oferta del Madrid sin apenas pestañear. ¿La cifra? Oficialmente clasificada, pero los rumores hablan de unos 50 millones más 5 en variables relacionadas con el número de veces que Konaté le gane un sprint a Vinicius en los entrenamientos. A nivel táctico, el movimiento era lógico. Rudiger ha sido el alma de la defensa esta última temporada, pero con Alaba lesionado constantemente y Militao aún en recuperación de la maldita tríada, hacía falta otro coloso. Y claro, el mercado no ofrecía demasiadas alternativas. Ni los jóvenes de moda, como Len y Lloro, ni las viejas glorias, como Laporte, convencían del todo. Konaté, en cambio, reunía todas las condiciones: joven pero experimentado, potente, competitivo, francés. Detalle no menor en una plantilla que podría postularse a representar a Francia en los Juegos Olímpicos sin despeinarse, y sobre todo, fichable. En su llegada a Madrid, Konaté no tardó en enamorar a los medios. En la rueda de prensa de presentación, habló con una soltura inusitada para los estándares de la casa. Sin traductor y con un castellano más que decente, arrancó risas al decir que su madre aún piensa que juega en el PSG porque todos los franceses van allí. Florentino, a su lado, sonreía con ese gesto mezcla de orgullo y malicia que ya es marca registrada. Carlo Ancelotti, por su parte, se limitó a levantar una ceja mientras mascaba chicle, gesto que en su idioma significa algo así como «este nos va a dar noches buenas». En lo deportivo, los primeros entrenamientos sirvieron para confirmar lo que los informes ya decían: Konaté es una roca. Durante una sesión, le ganó un duelo aéreo a Joselu tan contundente que provocó que el delantero murmurara «ni en la Premier me hacían esto». En otro ejercicio, interceptó un pase de Güler con tal potencia que hizo rebotar el balón hasta el campo de entrenamiento del Castilla. Gente de seguridad tuvo que recuperar la pelota, no sin antes pedirle autógrafos al nuevo fichaje. El vestuario lo acogió con los brazos abiertos. Camavinga, Tchouaméni y Mendy formaron inmediatamente la Comuna Francesa, una especie de grupo interno en el que hablan en argot parisino, juegan a la petanca virtual y se burlan de los intentos de Brahim de entender el francés porque con el marroquí y el español ya tengo bastante. A pesar del cachondeo habitual, Konaté se integró de maravilla. Incluso fue de los primeros en sumarse al grupo de ping-pong junto a Bellingham, Modric y Lucas Vázquez, quien parece que nació para organizar torneos de cualquier cosa, desde PlayStation hasta parchís. Pero no todo fue color de rosa. El primer test serio llegó en un amistoso de verano contra el Bayern de Múnich. Konaté tuvo que bailar con Harry Kane, que por alguna razón siempre juega como si fuera una final del Mundial cuando enfrenta al Madrid. En una jugada complicada, el inglés le tiró un sombrero elegante y Konaté resbaló ligeramente, provocando un gol que fue repetido en bucle por los programas deportivos durante 3 días. Algunos hablaron de error grosero, otros de desajuste típico de adaptación, y los más sensacionalistas ya insinuaban que el Madrid se precipitó. La respuesta de Konaté fue a la altura del escudo que ya defendía. En el siguiente partido, ante el Chelsea, secó completamente a Nkunku con una combinación de anticipación felina y empujones legales pero psicológicamente devastadores. Al término del encuentro, una cámara captó a Rodrigo diciendo:
con este detrás, me voy tranquilo al ataque. Si me matan, me venga. Carlo Ancelotti no tardó en sacarle brillo. En sus ruedas de prensa, el míster ya se refería a él como una garantía. Al ser preguntado sobre cómo planeaba la rotación con Militao, el italiano respondió con esa media sonrisa suya: el Madrid no ficha para sentar a nadie. Ficha para tener problemas bonitos. El mensaje era claro: quien quiera jugar, que se lo gane. Y eso, lejos de generar tensión, encendió la competitividad interna como si fuera un derbi contra el Atleti. Florentino, mientras tanto, aprovechaba cada aparición para recordar que la grandeza del Madrid se sostiene en decisiones valientes, y que los centrales ganan Champions, no los influencers. No sabemos exactamente a quién se refería, pero Xavi y Laporta lo entendieron rápido. Mientras la temporada se acercaba, las expectativas sobre Konaté crecían. En los entrenamientos, se le veía cada vez más cómodo. Su compenetración con Lunin era natural, y aunque todavía ensayaban cómo gritarse en situaciones críticas, el francés dice mía, y el ucraniano responde. La conexión estaba ahí. Incluso se ofreció a aprender a decir fuera en todos los idiomas del vestuario: portugués, inglés, alemán, croata y, por supuesto, en el lenguaje universal del defensa central, que es el grito y el manotazo. Fuera del campo, su fichaje también movió hilos en redes sociales. El TikTok oficial del club publicó un vídeo en el que se veía a Konaté intentando imitar los bailes de Vinicius. No lo hizo mal, aunque terminó desequilibrándose y cayendo sobre una colchoneta con una risa tan genuina que el vídeo superó el 1.000.000 de reproducciones en horas. En Instagram, su cuenta pasó de 600.000 seguidores a 2,3 millones en menos de 2 semanas, especialmente después de una foto suya desayunando churros en un bar de Vallecas con un texto que decía «Esto es Madrid». Los comentarios iban desde ídolo hasta crack, pero no comas muchos que te necesitamos ágil. En el mundo del fútbol internacional, el fichaje no pasó desapercibido. En Francia, L'Équipe dedicó una portada con el titular Madrid tient son nouveau Varane, mientras que en Inglaterra, The Guardian lamentaba la pérdida de uno de los pilares del Liverpool. En Alemania, donde Konaté jugó con el Leipzig, lo calificaban como el salto definitivo al Olimpo. Y en Argentina, porque todo lo comentan, un programa deportivo se preguntaba si el Madrid ya no confiaba en los centrales sudamericanos. Y es que, más allá del rendimiento inmediato, el fichaje de Konaté respondía a algo que Florentino ha perfeccionado con los años: anticiparse a lo que viene. En un mercado donde cada buen defensor parece costar más que un yate de lujo, asegurarse un central con experiencia en Premier, con proyección y carácter competitivo, es como comprar oro antes de una inflación. O, en palabras del propio Florentino en Petit Comité, mientras otros miran YouTube, nosotros vemos Champions. En resumen, el fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid no solo fue un golpe de efecto, sino una jugada maestra desde todos los ángulos. En lo deportivo, apuntala la defensa con solvencia y proyección. En lo estratégico, refuerza la columna vertebral francesa del equipo. En lo simbólico, lanza un mensaje claro al mercado: el Madrid no espera a que las cosas pasen, las provoca. Y en lo emocional, ilusiona al madridismo con una figura que mezcla fuerza, carisma y hambre de títulos. Porque Konaté no viene a aprender, ni a ver qué pasa. Viene a ganar. Y si algo ha demostrado la historia reciente del Real Madrid, es que cuando alguien llega con esa mentalidad, la historia tiende a repetirse. Y la historia, en Chamartín, tiene siempre el mismo final: una foto con una copa, una sonrisa discreta de Florentino y una leyenda más que contar en 90 minutos de gloria. Porque Konaté no viene a aprender, ni a ver qué pasa. Viene a ganar. Y si algo ha demostrado la historia reciente del Real Madrid, es que cuando alguien llega con esa mentalidad, la historia tiende a repetirse. Y la historia, en Chamartín, tiene siempre el mismo final: una foto con una copa, una sonrisa discreta de Florentino y una leyenda más que contar en 90 minutos de gloria. Aquella mentalidad ganadora de Konaté no era producto del marketing ni de una declaración rimbombante para quedar bien en su presentación. Era una actitud que se palpaba en los pequeños detalles, los gestos mínimos del día a día en Valdebebas. No hacía falta que lo gritara, lo transmitía en cada sesión, en cada charla, incluso en sus silencios. Era ese tipo de jugador que, aunque nuevo, entra a un vestuario y no pregunta dónde se sienta. Se coloca donde hay hueco, y al poco tiempo, ese hueco se convierte en el sitio donde los demás también quieren sentarse. Ya desde los primeros entrenamientos, se notaba que Konaté observaba todo. No solo cumplía con sus ejercicios físicos con una disciplina casi militar,
sino que analizaba los movimientos de los rivales internos como si preparara una tesis doctoral sobre transiciones defensivas. Escuchaba con respeto las palabras de los veteranos, Modric, Nacho, Carvajal, pero también tomaba nota mental cuando Bellingham o Güler improvisaban en los randos. Y cada vez que cometía un error, no lo maquillaba ni buscaba excusas. Simplemente asentía, tragaba saliva, y al ejercicio siguiente lo ejecutaba como si estuviera ante Haaland en una semifinal de Champions. En el vestuario, su presencia se volvió magnética. No porque hablara mucho, sino porque lo justo que decía, lo decía bien. En una de esas sesiones de vídeo en grupo que lidera Ancelotti y que siempre acaban con alguna broma de Lucas Vázquez, Konaté se levantó al final, tras ver un desajuste defensivo, y soltó con una serenidad impactante: «Esto no pasa si hablamos más atrás. Podemos gritar sin gritar». Aquello quedó flotando en el aire como una verdad incómoda que todos sabían, pero nadie había verbalizado. Y desde ese día, se intensificó la comunicación en la línea defensiva como si les hubieran subido el volumen interno. También empezaron a notarse sus manías. Como buen central, tenía rituales raros, aunque no supersticiosos. Cada día, antes de salir a entrenar, colocaba las botas perfectamente paralelas al borde de la taquilla. Nadie entendía por qué lo hacía. Un día, Rodrigo intentó moverle una un par de centímetros, en broma. No dijo nada, pero al volver, la miró, la reposicionó con precisión quirúrgica y siguió como si nada. Nunca nadie más se atrevió. Luego, en la cinta de capitán, que aún no usaba, pero que miraba con el respeto de quien algún día la quiere llevar, había estampado discretamente una palabra: calma. Según contó después en una entrevista breve con Real Madrid TV, era su mantra cuando las cosas se volvían caóticas. Lo curioso era que, pese a su personalidad tranquila, tenía un sentido del humor casi británico, heredado quizá de sus años en Liverpool. Una vez, tras una charla sobre cómo evitar pérdidas en la salida desde atrás, imitó en el vestuario a Ancelotti diciendo no arriesguen como si fueran Ronaldinho, mientras se colocaba una ceja postiza fabricada con una venda. El vestuario estalló. El propio Carlo, al enterarse, entró a la sala y con su voz pausada dijo: «Si quieres ser Ronaldinho, primero gana lo que él ganó, luego me copias la ceja». A partir de ese día, ese se convirtió en el nuevo lema informal del grupo. En cuanto al trabajo físico, lo de Konaté rayaba lo obsesivo. Pidió acceso fuera de horario al gimnasio y, para sorpresa de los preparadores físicos, no lo hizo para presumir ni para grabar vídeos, sino para estudiar su cuerpo. Preguntó por rutinas específicas para prevenir desgarros musculares, trabajó la pisada con el podólogo del club y pidió vídeos de sus propios duelos en la Premier para analizar qué patrones repetía al saltar o al frenar. Era, según comentó el propio Pintus en un corrillo técnico, una mezcla rara entre atleta de élite y relojero suizo. Y su relación con los canteranos fue otro tema llamativo. Aunque no le tocaba, se le veía en los partidos del Castilla, sentado discretamente en la grada, observando. En una ocasión, se quedó hablando 25 minutos con Marbel y Álvaro Carrillo tras un amistoso entre el primer equipo y el filial. Les dio consejos, los escuchó, y al final les regaló un par de guantes de entrenamiento con su número y la palabra guerrier, guerrero, bordada en el interior. A ojos de los chavales, aquello era como recibir la espada de un caballero. Florentino, encantado, no perdió oportunidad para aprovechar esa narrativa. En la siguiente comida institucional con patrocinadores, soltó entre canapés: Konaté no solo es un central, es un mensaje para el mundo del fútbol. El Real Madrid sigue siendo el destino natural del talento con carácter. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Ni siquiera los que hace 3 semanas juraban que el club necesitaba un mediocentro más que otro central. Y es que Konaté se había convertido en una presencia que empujaba hacia arriba sin necesidad de empujar. En cada ejercicio, en cada rutina, en cada conversación, dejaba claro que había venido a competir, a aportar, a dejar huella. No era el fichaje galáctico de portada ni el nuevo ídolo de los niños que sueñan con camisetas en la Castellana, pero era, como diría cualquier abuela madridista, ese tipo de jugador que gana partidos que no se ven por la tele. Incluso su estilo de juego ya empezaba a impregnar a sus compañeros. Rudiger, con quien se turnaba en los duelos internos, comenzó a hablar más en francés para coordinar movimientos. Militao, aún en su proceso de recuperación, bromeó con que tenía que volver al 200% si quería recuperar el sitio. Y Nacho, siempre discreto, le susurró un día en el túnel: «Me alegra que estés aquí. Lo vas a entender cuando juegues en el Camp Nou». Konaté no respondió, solo sonrió. Era una sonrisa cargada de futuro,
como quien acepta un desafío sin firmarlo. Porque aunque aún no había jugado un solo minuto oficial, Konaté ya se había ganado algo más difícil que el respeto: el derecho a ser escuchado. Y en un club donde los oídos están más acostumbrados a los nombres históricos que a los recién llegados, eso no es poca cosa. Era, en cierto modo, un nuevo liderazgo silencioso, el que no se impone por títulos, sino por ejemplo. Y ese tipo de liderazgo, en el Real Madrid, vale más que cualquier trending topic. Porque aunque aún no había jugado un solo minuto oficial, Konaté ya se había ganado algo más difícil que el respeto: el derecho a ser escuchado. Y en un club donde los oídos están más acostumbrados a los nombres históricos que a los recién llegados, eso no es poca cosa. Era, en cierto modo, un nuevo liderazgo silencioso, el que no se impone por títulos, sino por ejemplo. Y ese tipo de liderazgo, en el Real Madrid, vale más que cualquier trending topic. Ese respeto tácito que empezaba a rodear a Konaté no era consecuencia de discursos grandilocuentes ni arengas de pasillo. Al contrario. Venía de algo más sutil, del modo en que se comportaba cuando nadie miraba, de su manera de tratar al utillero, de cómo recogía sus propios conos tras un ejercicio, de cómo se quitaba los tacos embarrados fuera del vestuario para no ensuciar el pasillo, de cómo corregía con humildad incluso cuando tenía razón. Era de esos jugadores que no buscan atención, pero cuando están, el entorno gira de forma natural hacia ellos. Como si su presencia dijera más que una campaña entera en redes sociales. Los fisios empezaron a notarlo rápido. Konaté no era de los que llegaban al fisioterapeuta con quejas vagas ni dolores fantasmas. Cuando sentía una molestia, te decía en qué punto exacto, cuándo empezó, qué tipo de dolor era, si era punzante o continuo. En una de esas sesiones, mientras le hacían crioterapia en las piernas, soltó con toda tranquilidad: sé que esto lo hacen muchos, pero lo mío es por prevención, no por Instagram. El comentario arrancó risas entre los trabajadores del club, acostumbrados a jugadores que preguntan si la manta térmica combina con su outfit del día. Los analistas de datos, siempre en segundo plano, también le cogieron respeto muy pronto. En una de las revisiones semanales de rendimiento, Konaté pidió ver los mapas de calor de sus trayectorias en el Liverpool en comparación con sus primeros entrenamientos en Valdebebas. Quería entender si estaba corriendo de más, si sus coberturas eran más anchas de lo habitual o si había algo que pudiera afinar. El responsable del área, un ingeniero que parecía más preparado para trabajar en la NASA que en un campo de fútbol, confesó que nunca había visto a un defensa pedir eso con tanta insistencia. Ni Kroos lo pidió nunca, murmuró, lo cual es decir mucho. Pero si había un lugar donde Konaté se expresaba sin filtros, ese era el gimnasio. No porque gritara ni levantara pesas como Hulk, sino por su precisión casi obsesiva. Elegía bien los ejercicios, los pesos, las repeticiones. No hacía más por exhibirse ni menos por pereza. Sabía cuándo parar. A veces se quedaba observando a los compañeros más jóvenes y luego se acercaba con una sonrisa, sin tono de profesor, para sugerirles algo. Baja más la cadera. Así no sobrecargas la rodilla. Detalles. Pero el fútbol, como bien sabe el Madrid, se construye con detalles. En lo nutricional también dejó huella. Se trajo a Madrid parte de su dieta personalizada de Liverpool, aunque adaptada a los sabores locales. No era un talibán de la lechuga, pero sí un fanático de la comida funcional. En las comidas colectivas, solía sentarse junto a Tchouaméni y Bellingham, y entre cucharada y cucharada hablaban más de recuperación muscular que de TikTok. En un mundo donde el exceso de información suele desembocar en postureo, lo de Konaté era genuino. Preguntaba por los antioxidantes del gazpacho, los niveles de proteína del jamón ibérico, y hasta por si el aceite de oliva podía influir en la elasticidad de los tendones. Pintus, al oírle, masculló en italiano: este vino con máster. El cuerpo técnico lo valoraba cada vez más, incluso en esos intangibles que no aparecen en los resúmenes de Movistar. En una charla técnica, Carlo Ancelotti le pidió que explicara cómo defendía los centros laterales desde su etapa en Alemania. Konaté se levantó, pidió un rotulador y empezó a trazar líneas en la pizarra. Nada de teatralidad. Explicación limpia, concreta, con pausas, ejemplos y hasta con referencias a errores propios. Aquí fallé contra el City porque giré medio segundo tarde. Los asistentes tomaban nota. Ancelotti solo asintió, cruzado de brazos, sabiendo que aquel chico no solo jugaba, también pensaba. Hasta la prensa que cubre diariamente Valdebebas empezó a cambiar su mirada hacia él. Al principio, era el nuevo central del Madrid, pero con los días, los titulares mudaron a el cerebral Konaté, el líder callado o el refuerzo que no habla pero ordena.
A diferencia de otras incorporaciones, no necesitaba que el club le montara un circo mediático para generar narrativa. Su historia se construía sola. Cada gesto, cada entrenamiento, cada palabra dicha, o no dicha, alimentaba esa leyenda incipiente de un tipo diferente. Incluso la Fundación Real Madrid se fijó en él. Le invitaron a participar en una jornada con niños de las escuelas sociales del club, y Konaté no solo aceptó, sino que pidió que no se hiciera pública su presencia. «Esto no es para la tele, es para ellos», dijo. Pasó más de 2 horas pateando balones con chavales que no sabían si jugaban con un profesional o con un tío simpático que medía casi 2 metros. Al irse, uno de los niños preguntó en voz alta, ¿y ese quién era? A lo que otro respondió sin saber muy bien, creo que era defensa, pero parecía buena gente. Y eso era precisamente lo que más marcaba, no su fuerza física, ni su salto, ni su imponente figura de gladiador moderno, sino esa mezcla poco común de amabilidad e intensidad. Un equilibrio difícil de encontrar, especialmente en un ecosistema como el del Real Madrid, donde el ego flota en el aire como el polen en primavera. Konaté no venía a competir con nadie por aplausos. No buscaba el foco. Pero lo encontraba igual. Dentro del club, los encargados de relaciones internacionales ya lo veían como una pieza clave para conectar con mercados emergentes en África francófona. No porque fuera una estrategia diseñada, sino porque él, con su origen humilde en París y su ascendencia maliense, representaba una historia que inspiraba sin necesidad de ser contada con violines. Es como si tuviéramos un embajador que además cabecea como un tanque, comentaba un alto cargo de marketing mientras observaba un vídeo interno donde Konaté saludaba en 5 idiomas distintos. El único sitio donde aún no se sentía como pez en el agua era en el microbús que llevaba a los jugadores desde el edificio principal al campo de entrenamiento. Por alguna razón, Konaté siempre se sentaba en la tercera fila, al lado del pasillo, mirando por la ventana. No hablaba mucho durante esos minutos, pero observaba todo, el paisaje de Valdebebas, el cielo, los campos contiguos. A veces cerraba los ojos, no para dormir, sino para visualizar algo. Nadie se atrevía a interrumpirle. Era como si ese trayecto de 3 minutos fuese su cápsula personal, su momento de ajuste. Porque incluso los guerreros necesitan silencio antes de la batalla. Y en ese microcosmos tan lleno de estímulos que es el Real Madrid, Ibrahima Konaté se iba haciendo sitio sin empujar a nadie. No lo hacía desde la palabra ni desde el marketing, sino desde la profesionalidad radical, la calma exacta y una forma de liderazgo que se siente antes de que se vea. Aún no había debutado oficialmente, pero ya todos sabían que cuando lo hiciera, no sería un debut. Sería la continuación natural de una presencia que ya había empezado a dejar huella, incluso en la parte más invisible del fútbol, la que se construye sin balón. Y en ese microcosmos tan lleno de estímulos que es el Real Madrid, Ibrahima Konaté se iba haciendo sitio sin empujar a nadie. No lo hacía desde la palabra ni desde el marketing, sino desde la profesionalidad radical, la calma exacta y una forma de liderazgo que se siente antes de que se vea. Aún no había debutado oficialmente, pero ya todos sabían que cuando lo hiciera, no sería un debut. Sería la continuación natural de una presencia que ya había empezado a dejar huella, incluso en la parte más invisible del fútbol, la que se construye sin balón. Ese tipo de influencia, la que no se mide en estadísticas ni en highlights de YouTube, era precisamente lo que empezaba a captar el entorno interno del club. A los ojos de los utilleros, por ejemplo, Konaté era de esos jugadores que no necesitaban pedir nada 2 veces. Si necesitaba una camiseta extra para un compañero o un vendaje antes de hora, lo decía con tanta naturalidad y respeto que parecía más una sugerencia que una solicitud. En poco tiempo, se convirtió en uno de los pocos jugadores a los que no les preparaban las cosas, sino que le preguntaban directamente, ¿lo quieres como ayer, Ibra? Esa sintonía también se notaba con el personal que habitualmente no aparece en los planos de cámara, los encargados de mantenimiento, los conductores, los empleados de cocina. Konaté saludaba a todos por su nombre. Lo hacía sin forzar, como si lo llevara grabado en su educación desde niño. A uno de los jardineros lo sorprendió saludándolo en español con acento francés. «Don Tomás, el césped hoy está perfecto». El hombre, entre risas, replicó, «Este sí que sabe». Era un gesto mínimo, pero en el Madrid, donde muchas veces los egos se olvidan de que hay humanos tras los servicios, ese tipo de detalle pesaba más que una chilena en el minuto 90. En el gimnasio, su relación con Antonio Pintus alcanzó un punto casi fraternal. Aunque el preparador físico italiano tenía fama de tener pocas pulgas con la disciplina, con Konaté surgió una suerte de complicidad técnica. Pintus lo utilizaba como ejemplo para mostrar biomecánicas correctas,
o para explicar cómo adaptar ciertos ejercicios a cuerpos de complexión poderosa sin perder agilidad. En una ocasión, en plena sesión grupal, Pintus interrumpió a los jugadores, y señalando a Konaté, dijo: «Esto que veis aquí es lo más parecido a un Ferrari blindado. Rápido, fuerte y sin necesidad de exhibirse con el motor encendido». Y no era una exageración. La potencia de piernas de Konaté era tal que los sensores de impacto en las máquinas de salto vertical tuvieron que ser recalibrados. «Con este vamos a tener que pedir repuestos nuevos», bromeó uno de los técnicos. Pero lejos de jactarse, Konaté simplemente sonreía. Nunca celebraba una marca personal. Si batía un récord interno, lo anotaba y volvía al entrenamiento. Si lo igualaban, felicitaba al compañero sin aspavientos. No entendía la preparación como una competencia interna, sino como una construcción colectiva. Incluso dentro del organigrama médico, su presencia empezaba a generar hábitos. Se interesaba por cada microdetalle, desde el tiempo de absorción de un suplemento hasta los ciclos de descanso ideal tras una doble sesión. Había llegado a pedir acceso a publicaciones científicas que el equipo médico usaba de referencia. «No para corregir nada, solo para entender mejor mi cuerpo», había explicado. Los médicos, inicialmente sorprendidos, pronto encontraron en él a un colaborador más que a un paciente. Uno de ellos llegó a decir que si no hubiera sido futbolista, podría haber acabado como investigador biomédico. En los pasillos del club, esa madurez empezaba a mencionarse incluso entre directivos. No era raro que durante una reunión de planificación, alguien dijera algo como: «Con gente como Konaté, puedes construir proyectos a 5 años». No porque fuera una figura mediática, aunque su llegada ya se había notado en ventas de camisetas en el sudeste asiático, donde su imagen asociada a valores como esfuerzo y humildad comenzaba a resonar, sino porque representaba ese perfil de profesional completo que no necesita adornos. También empezaba a atraer a ciertos perfiles de cantera. No solo los defensas, sino mediocentros y laterales que buscaban imitar su actitud. Algunos de los chicos de la fábrica, cuando se les preguntaba por su ídolo dentro del primer equipo, ya no decían Vini o Bellingham como respuesta automática. Más de uno soltaba tímidamente: «Konaté, porque no habla mucho, pero se nota que manda». Y eso, en un ecosistema donde todo suele medirse por popularidad, era un pequeño terremoto silencioso. A nivel institucional, el departamento de comunicación del club se mostraba dividido. Por un lado, veían en Konaté una mina de oro para generar contenido inspirador. Por otro, sabían que él mismo ponía límites a esa exposición. En una reunión editorial, se debatió incluirle en una campaña motivacional. Pero su representante, un abogado discreto con fama de decir mucho sin hablar casi nada, dejó claro: «Ibra quiere hablar poco y demostrar mucho. Si el vídeo inspira, adelante. Pero que no sea una historia de redención, porque no hay redención que contar». El mensaje era claro: nada de fabricar épicas artificiales. En el campo de entrenamiento, incluso los sparrings lo sufrían. Durante una práctica con jugadores del Juvenil A, uno de los delanteros trató de encarar a Konaté con una bicicleta doble. El central no se movió ni un centímetro, solo abrió ligeramente los brazos, y cuando el chico quiso pasar, se estrelló contra un muro invisible. Luego, Konaté lo levantó con una sonrisa y le dijo en francés: «Buena intención, pero yo ya vi eso en 2018». El chaval se fue con una mezcla de decepción y orgullo. Sabía que lo habían frenado, pero también que lo había hecho alguien que podría ser su maestro. Y es que Konaté no venía solo a ocupar un sitio en la defensa. Venía a irradiar algo más difícil de describir: influencia. Una influencia que no te fuerza, que no te aplasta, pero que se te pega como la seguridad del que ha entendido cuál es su lugar y no necesita defenderlo constantemente. Porque hay futbolistas que entran a un vestuario queriendo demostrar lo que valen. Y luego está Konaté, que entra sabiendo que lo que vale no depende de que lo demuestre cada día, sino de que lo sostenga todos los días. En silencio. Con naturalidad. Con la misma disciplina con la que cada mañana, al entrar al microbús, se sienta en la tercera fila, junto al pasillo, mirando por la ventana. Como si ya supiera que su historia en el Real Madrid no va a empezar con una ovación, sino con la certeza serena de que está en el sitio que le corresponde.